Hola, vamos a empezar a estudiar la relatividad especial de Einstein, para lo cual primero vamos a ver cómo estaba la situación antes de Einstein. Para lo cual vamos a comenzar estudiando el principio de relatividad de Galileo. Vamos a ver en qué consiste. Si yo quiero estudiar el movimiento de un cuerpo, lo que necesito siempre primero es un sistema de referencia. Un sistema de referencia en el cual medir las cosas. Entonces yo tengo eje X, eje Y, eje Z, y si tengo un determinado punto que se está moviendo, para describir ese movimiento yo voy a necesitar su posición, dada por tres coordenadas, coordenada X, coordenada Y, coordenada Z, ya que nos movemos en un mundo tridimensional, pero además necesitaríamos una cuarta, que es el tiempo. Porque si el cuerpo se mueve, yo necesito saber cuándo está ahí. Es decir, hablaríamos de coordenadas X, Y, Z y de un tiempo t. En aquella época, tanto Galileo como Newton se habían dado cuenta que lo más cómodo para estudiar el movimiento de un cuerpo era trabajar con sistemas de referencia inerciales. ¿Qué son sistemas de referencia inerciales?, preguntaréis. Sí, preguntamos. Pues sin profundizar mucho, aquellos que cumplen la ley de la inercia. Es decir, que si no los tocas las cosas se quedan como están, etc. Básicamente son los sistemas de referencia que se mueven con movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, con velocidad constante. Si yo tengo un autobús, por ejemplo, en el momento que frene y en el momento que acelere no es un sistema de referencia inercial. Pero si va con movimiento uniforme, sí que es un sistema de referencia inercial. Galileo y Newton se habían dado cuenta que todas las leyes que se conocían en aquel momento, es decir, las leyes de la mecánica, eran idénticas en cualquier sistema de referencia inercial. Vamos a entender por qué. Vamos a suponer que tenemos dos sistemas de referencia inerciales. Tenemos este de aquí dibujado y vamos a pintar aquí otro sistema de referencia, X', Y', Z', aquí tengo el origen y aquí tengo el origen prima. Y supongamos que este sistema de referencia se está moviendo con respecto al otro sistema de referencia con una cierta velocidad que vamos a llamar velocidad R. ¿Vale? Entonces, a lo largo de un tiempo, espacio es velocidad por tiempo, la posición de O' será velocidad de R por tiempo. Vale, pues lo que queremos hacer ahora es comparar el movimiento de esa partícula medida desde los dos sistemas de referencia. Luego pondré un ejemplo que se vea más sencillito, ¿vale? Entonces yo aquí tendría la posición de ese cuerpo respecto a O', que lo voy a llamar R', y la posición respecto del sistema de referencia O, que sería esto de aquí, que sería R. Vale, pues ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, por ejemplo, R', la posición respecto a este sistema de referencia, es igual a la posición respecto al sistema de referencia inicial, por ejemplo, menos, este igual está muy feo, menos VR por T. Se ve muy raro esto, ¿verdad? Bueno, pues fijaos. Arbolito. Voy a poner una florecilla, pero el arbolito se ve mejor. Y tenemos aquí un tren, ¿vale? Y tengo mis dos observadores. Uno que está aquí, junto al arbolito, y uno que está aquí, en el tren, ¿vale? Y por ejemplo, yo tengo una pelotita que la lanzo con una cierta velocidad. Ah, no has escrito nada encima. No he escrito nada encima. Digo, es que no lo veo. No, para no liaros con las primas y las no primas. Vale. Fijaos, por ejemplo, entendemos que la posición de esa pelotita para esta persona y para esta persona son es distinta. Y si yo tuviera, pensad que este vagón, su posición, lo que se ha movido es la velocidad por tiempo. Imagina que estaba al principio, ha pasado un tiempo t, velocidad por tiempo. Ajá. Bueno, pues la posición de esa pelota para esta personita es la posición para la persona del árbol menos lo que se ha movido ese vagón. Vale. ¿Vale? También lo podemos decir al revés. Es decir, esta posición
sería esta más esta. Ajá. ¿Vale? Es lo mismo, da igual poner un más, un menos según cuál tomemos. Vale, y ahora es cuando empieza un poco el tecnicismo. El tecnicismo es el siguiente. Nosotros que ya estamos en segundo de bachiller sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad de esta partícula para los dos sistemas de referencia, yo voy a derivar. Si hago la derivada de R', la derivada me va a dar la velocidad, V', que sería la velocidad de esta partícula medida aquí. Esto será igual a, si hago la derivada de esto, me va a dar la velocidad medida desde este sistema de referencia, que es V, menos. Y ahora esto estamos derivando con respecto a t. Acordaos de derivada. La derivada de 3x es 3. La derivada de 3t es 3. La derivada de VRT es VR. Y entonces aquí tenemos una transformación de velocidades. Tecnicismo. Vamos al día a día. Supongamos que este tren se mueve a una velocidad de 100 kilómetros por hora. De 100 kilómetros por hora. Si la pelotita, esta persona que está aquí, la lanza a 20, permitidme que no ponga las unidades, que si no, no se va a ver, a 20 kilómetros por hora, la velocidad de esa pelota para esta persona será 20. La velocidad para esta persona, ¿cuánto será? 120. ¿Lo veis? Ahí hemos sumado velocidades. O si lo hacemos al revés, la pelotita para esta persona se mueve a 120 kilómetros por hora y para este sería los 120 menos los 100 que se mueve el sistema de referencia. Es decir, las velocidades se tienen que sumar o restar según el sistema de referencia. Vale. Hasta ahí todo bien. Es decir, diríamos técnicamente, nos volvemos a los tecnicismos, la velocidad no es un invariante, depende del sistema de referencia, es relativo, la velocidad es relativa. Pero ahora es cuando viene lo bonito que se dieron cuenta Galileo y Newton. Si yo ahora hago la derivada de la velocidad de esa partícula respecto a O', me va a dar la aceleración. Si hago la derivada de V, estaría derivando la velocidad de esa partícula respecto a O, y también se llama aceleración. Y ahora es cuando viene lo bonito. VR es la velocidad del sistema de referencia. Como es un sistema de referencia inercial, significa que la velocidad es constante. La velocidad la derivada de una constante, si os acordáis de matemáticas, es 0. Por tanto, la derivada de esto me da 0. Y llegamos a esto. ¿Qué significa? Que la aceleración de este cuerpo medida desde este sistema de referencia o desde este sistema de referencia es la misma. Esta pelota, que yo he dicho que la lanzo a 20 km por hora, supongamos que la dejo caer con una aceleración de 9,8 metros por segundo cuadrado. Esa pelota que cae con esa aceleración, si la mido desde el árbol, también cae con esa aceleración. Por tanto, la aceleración es la misma, la midamos desde donde la midamos. Si tenemos que la dinámica, la mecánica, se apoya en las leyes de Newton, la ecuación fundamental de la dinámica es fuerza es igual a masa por aceleración. Si para cualquier sistema de referencia inercial, si para el árbol o para el vagón la aceleración es la misma, cualquier cosa que vayamos a estudiar me va a dar lo mismo estudiándolo desde aquí que desde aquí. Es decir, es independiente del sistema de referencia inercial. Es independiente del sistema. Ahora bien, ¿cómo podemos, sin tanto tecnicismo, explicar el principio de relatividad de Galileo? El principio lo que nos está diciendo es que es imposible distinguir el reposo del movimiento rectilíneo y uniforme. Dicho de otra forma, si yo tengo a este Einstein aquí metidito, Einstein como persona lista, ¿vale? De hace muchos años, aquí dentro, en un sistema totalmente cerrado, aislado, que se mueve a 100 km por hora, y aquí tengo un laboratorio idéntico con su hermanito pequeño, pero en reposo, ¿vale? No hay comunicación, no hay ventanas, no podemos ver el exterior. Cualquier experimento que hagamos aquí o aquí va a obtenerse exactamente el mismo resultado. Es decir, es imposible distinguir si estamos en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme. Si yo tengo un péndulo, si dejo caer algo, si hago un experimento de muelles, ojo, 16-17, no existe la electricidad.
No existe, no conocemos el electromagnetismo. Cualquier experimento mecánico va a dar exactamente lo mismo en cualquier sistema de referencia inercial. Y esto sería el principio de relatividad de Galileo. Vamos avanzando. Veremos el siguiente. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Avancemos. Venga, hasta ahora.